Apego al sufrimiento. ¿Por qué nos encanta sufrir? Hola, bienvenidos a Dale Reset con Raquel. Todos deseamos plenitud, realización, todos queremos estar en un estado de felicidad constante. Pero entonces, ¿por qué nos apegamos al sufrimiento? ¿Por qué nos encanta sufrir? Seguramente has visto en diversos sitios o has leído en diversos libros que el apego causa sufrimiento y te dicen, no te apegues, porque si te apegas, sufrirás. Hay que vivir libre de apegos. Yo misma, cuando inicié mi camino, compré esa idea de que teníamos que desapegarnos de todo. El problema es que esa no es la solución y te diré por qué. Pero veamos antes que nada en qué consiste el apego. El apego al sufrimiento se da por innumerables razones, pero hay que entender al apego primero, que es una vinculación afectiva intensa, duradera, que se desarrolla y consolida a un momento entre dos individuos por medio de sus interacciones recíprocas y cuyo objetivo inmediato es la búsqueda y mantenimiento de proximidad en momentos de amenaza, ya que esto proporciona seguridad, consuelo y protección. El apego también se puede dar de un individuo hacia una cosa. El apego es una reacción inherente a nosotros. El apego es parte de lo que somos. Por ejemplo, yo sí quiero apegarme a quien amo. Sí quiero tener apego a mi mamá, a mis seres amados, porque quiero tener ese vínculo intenso, profundo. Si yo le digo a una madre, a un padre, que no se apegue a sus hijos, levantarán las cejas. ¿Cómo diantres no van a sentir apego o viceversa, hijos hacia sus padres? Caray. Cuando inicié mi camino y mi trabajo interior me topé con eso y al principio, como te digo, compré la idea, pero fue hasta que seguí descubriendo y experimentando que me di cuenta que el apego no es el culpable del sufrimiento humano, es la emoción o emociones que se gesten hacia ese apego lo que nos motive a pegarnos, que es muy diferente. Cuando por alguna razón ese apego se tiene que cortar abruptamente, ya sea porque se terminó una relación, un trabajo, una sociedad, una serie de emociones se manifiestan. La ira, una de estas, porque dentro de esa ruptura nuestro ego se ve involucrado, o bien nuestro apego es por alguien o por algo que nos hace daño. No es el apego per se, es por la emoción que surge de la idea de dejar ese apego que viene siendo el miedo y también la baja autoestima, la cobardía, la manipulación, nuestra autoestima se ve mermada, etcétera, etcétera. Si nuestro apego es por alguien o por algo que nos hace bien, la emoción que emana de ese apego es positiva para nosotros. El apego no es el culpable. Allí es en donde estas nuevas corrientes de pensamiento se equivocan rotundamente e intentan por todos los medios erradicar un instinto primordial, necesario en nosotros. Bueno, y no solo en nosotros, en las especies en general, que tienen el instinto de desarrollar apego. Si no fuese así, saldríamos al mundo a la buena de Dios. Pero es gracias al apego que sienten las madres y padres por sus hijos o sus cachorros que prevalecemos. Un apego que se genera a partir del amor incondicional, de la empatía, la bondad, etc. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la espiritualidad neurótica que te dice no te enfoques, no te apegues, no sientas, ignora. Por ejemplo, yo estoy muy apegada a mi madre y ella a mí. Mis maestros de psicología me dirían, es que es una codependencia. Bueno, ¿y cuál es el problema? Entonces me decían, cuando parta ella de este mundo, por ese apego sufrirás mucho. Bueno, ¿y cuál es el problema? Me preocuparía si no tuviese la capacidad de sufrir, porque entonces no sería humana. Claro que si ella parte antes que yo, sufriré y sufriré mucho y tendré mi duelo como cualquier otra persona.
Pero la diferencia es que después de eso transmutaré mi emoción, convertiré el dolor en algo útil, convertiré la tristeza en orgullo, porque le di siempre lo mejor, porque la amé sin condición. Así que ese tipo de apego lo agradeceré, porque gracias a ese apego por mi madre, la disfruté al máximo. Es la alquimia espiritual que nos permite transmutar lo negativo en positivo. El apego al sufrimiento es entonces el poco o nulo manejo de emociones que nos llevan a tener un apego doloroso. Nos encanta sufrir porque dejamos que las emociones nos controlen, hagan raíz en nosotros, por eso hay apego al dolor. Entonces, trabajemos lo que hay que trabajar, que son las emociones. De allí surge todo. Si una persona se apega a otra por falta de amor propio y está dispuesta a recibir insultos, abuso psicológico y dolor, entonces, más que el apego, lo que tiene que aprender es a manejar las emociones que le llevan a tener esa baja autoestima para entonces apegarse a quien no le conviene. Estamos en tiempos en donde todo se está polarizando y en donde muchos están enseñando a la gente, aunque sea con buena intención, a evadir. Y eso es muy peligroso. Evadiendo el sufrimiento, evadiendo lo negativo, evadiendo. Esa no es la manera de tener maestría sobre nosotros. Si queremos dejar de ser adictos al sufrimiento, hay que enfrentar de raíz nuestras emociones, trabajarlas, entenderlas, aceptarlas y transmutarlas. Y ese es un diálogo que durará toda la vida, porque, afortunadamente, somos seres con emociones y siempre las tendremos que manejar, controlar y transmutar. Pero jamás erradicarlas de nuestra vida. Gracias por escucharme. Un abrazo. Mis mejores deseos para ti y nos vemos en el siguiente video. Besitos.